Bendiciones, mis amados, mis amadas, hermanos, hermanas. Qué placer inmenso poder compartir con todos ustedes nuevamente en este programa, en su programa, Tiempos de Fe. Le habla a su hermano Luis Fernando Graciano. Para mí es un placer inmenso, de verdad, poder estar aquí todos los miércoles. Yo anhelo venir todos los miércoles para estar aquí en esta plataforma, este podcast de la Iglesia Buenas Nuevas, que ha sido una gran bendición para nosotros. Esperamos que también para usted sea una gran bendición. Así que hoy un tema interesante, como hemos venido tratando en tiempos de fe para poder traer una transformación, un cambio estructural en su sistema de creencias y que ese conocimiento de Dios pueda usted convertirlo, mi amado, mi amada, en algo fructífero en su vida. Que se puedan ver los frutos, que se pueda ver el crecimiento, la consolidación, la prosperidad que Dios trae. Así que gracias de verdad y bienvenidos a este su programa Tiempos de Fe. Así que vamos a iniciar inmediatamente. Nosotros hemos escogido un tema interesante. El Señor ha puesto en nuestro corazón poder compartir con todos ustedes. Un tema que necesita ser rumiado, necesita ser entendido plenamente para poder que traiga fruto en nuestras vidas. Y le hemos colocado un título que se llama El reino de Dios versus el reino de las tinieblas, o el reino de Babilonia. Puede ser el reino de la Babilonia, que es el reino de las tinieblas. El reino de Dios versus el reino de Babilonia. Así que vamos a iniciar inmediatamente. Así que permítame esta 45 a una hora de esta charla, de este podcast que hemos preparado para usted. Así que denos ese privilegio de poder escucharnos. Mire, Dios está trabajando en nosotros, a través de nosotros también, para llevarnos a un lugar en el cual Él pueda transformar nuestras vidas. Todo lo que Dios está haciendo es cambiarnos. Es la idea que dice el libro, el verso bíblico que dice, porque si alguno está en el Mesías, en Cristo, nueva criatura es. O sea, el punto central de todo lo que Dios hace es llevarnos a un punto de cambio, un punto en el cual Él pueda llevarnos a una dimensión, a un estado perpetuo, constante, donde Él pueda traer crecimiento, traer prosperidad. Es por eso que quiero iniciar con un verso importante que será la base de todo lo que yo quiero decir. Y es está en el libro de Proverbios, capítulo 23, verso 7. Ahora, mire qué dice este verso. Es importantísimo que usted note esto. Mire qué dice la Biblia. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo voy a repetir. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe y te dirá, mas su corazón no está conmigo, no está contigo. Note aquí, ya que este verso es un verso muy poderoso. Yo sé que ese verso se ha citado mucho, se ha predicado mucho en muchos lugares. Ahora yo quiero poner un granito de arena en su formación, en su entendimiento de este verso. Y vamos a meditar un poco en este verso y vamos a ver otros versos que están conectados a esta idea. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Simplemente es que el reino de Dios, el reino de los cielos, es una forma de pensar. Está fundamentada en la forma del pensamiento del ser humano. La Biblia no dice lo que el hombre toca, la Biblia no dice lo que el hombre dice. La Biblia no está diciendo ahí lo que el hombre hace. La Biblia está diciendo lo que el hombre piensa. Por tanto, podemos entender que la Biblia, y más bien el reino de Dios, literalmente es una forma de pensamiento. Depende de la forma en la cual usted piense. Ahora, hay una conexión importante entre el pensamiento, el habla y la acción, que son las tres dimensiones en las cuales el hombre opera en esta realidad. O sea, lo que usted dice depende de lo que usted piensa. Lo que usted hace, de igual manera, depende de lo que usted piensa. Por tanto, el pensamiento es la centralidad.
Es la base fundacional de una vida en el reino de los cielos. Cuando estudiamos las Escrituras vemos que Dios hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Dios puso a Adán, dice la Escritura, y para gobernar el jardín. Cuando Dios colocó al hombre en el jardín, notamos que era un lugar de gobierno, un lugar grande, un lugar de protección. Literalmente la palabra Gan, que es jardín, significa área protegida. Era la tipología de un tabernáculo, de un templo, de un reinado del ser humano para representar a Dios en la tierra. Este jardín representaba, en otras palabras, el reino de Dios. Y Dios quería que Adán literalmente gobernara el reino. Para esta labor Dios equipó a Adán, y como Dios nos equipó a nosotros también, así como Adán, Dios también a nosotros nos equipó para entender su reino aquí en la tierra. De manera que Adán no era de los que se echaba para atrás, por ejemplo, y creó en Adán una especie de mentalidad de gobierno y de reinado para poder de esa manera establecer el reino de los cielos en la tierra. En otras palabras, Adán era un ser natural con un cuerpo físico, pero que su fundamento era su interior. Era el nivel de pensamiento, el nivel de las ideas que él tenía y manejaba, y cómo actuaba y cómo hablaba en el momento específico en el cual él debía hacerlo. La Biblia dice que a través de esta inteligencia, a través de este dominio que Dios le dio a él y la autoridad que Dios le dio, él nombró a todos los animales. Cuando estudiamos el concepto de nombrar en las Escrituras, notamos que es un ejercicio de poder, es un ejercicio de gobierno. La Biblia también nos habla de el Mesías como el segundo Adán. Y mucha gente piensa que el Mesías, Cristo, tenía un gran ministerio de milagros por lo que él hacía. Pero tengo que decirle que su ministerio era algo normal para él, era lo natural para él. Y cuando el Mesías, por ejemplo, caminó sobre las aguas, era porque también el primer Adán tenía la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que habla y lo que está diciendo la Biblia es lo mismo que está diciendo de lo que pasó en el Edén. Está hablando de la dimensión de autoridad y la dimensión de gobierno que el primer Adán y el segundo Adán tenían. De manera que, mis amados, esto era lo que el Hijo de Dios estaba supuesto a hacer, era gobernar. Por tanto, tener una mentalidad de reino, que es lo que yo quiero hoy comunicar. Es necesario que nosotros entendamos que Dios quiere cambiar la mentalidad del mundo a esta mentalidad de reino. Por tanto, la mentalidad de reino es la mentalidad que debe surgir, que debe establecerse en cada creyente. Es por eso que notamos que cuando el segundo Adán vino a la tierra, él rompió el reino de las tinieblas, él rompió el gobierno y la hegemonía del reino babilónico, que nada más y nada menos está dentro de nosotros. Lo voy a repetir, el reino de Dios en la operación operando en un ser humano es la forma en la cual ese hombre, esa mujer del reino forma sus ideas, cómo piensa. Y es por eso que el reino de los cielos está dentro de nosotros, como nos enseñó Jesucristo. Mi pregunta hoy es, ¿sabe usted quién es? Mi pregunta para usted hoy, ¿sabe usted que usted y yo somos los hijos del Dios viviente? ¿Sabe usted que usted tiene poder y autoridad para poder establecer tal cual fue diseñado por Dios Adán, y luego vino a consumarlo el segundo Adán, de establecer el reino de los cielos en la tierra con autoridad y poder? Ahora bien, lo que no nos permite fluir en esa dimensión, usted debe analizarlo. Y es lo que yo quiero analizar hoy. Mi pregunta, por tanto, es ¿qué no permite que usted fluya en esa dimensión? ¿Qué está impidiendo que usted no pueda correr la carrera por la cual usted fue llamado? Yo tengo una buena noticia para ti hoy, que puede servirte para ser libre. Lo que te está deteniendo no es el diablo. Lo que te está deteniendo es la forma en la cual tú estás pensando.
lo que sirve como barrera es lo que pensamos y cómo pensamos. ¿Por qué? Porque si pensamos que seremos pobres, que si pensamos que estamos enfermos, si pensamos que no podemos hacerlo, no lo haremos. Esa posición mental nos detendrá. Pero cuando nosotros pensamos y entendemos quiénes somos, que somos los hijos de Dios, que tenemos la autoridad del reino, que fuimos llamados a dominar, a gobernar, nuestra mentalidad cambia. Eso es lo que se conoce en la Escritura como una mentalidad de gobierno. Es una mentalidad de un conquistador, es una mentalidad que vence toda barrera. Es lo que se llama tener autoridad. Eso es lo que Dios quiso decir cuando dijo que quiso formar al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Nosotros no tenemos la imagen del mundo, siendo su paradigma Babilonia. El mundo piensa de una manera y el reino de Dios piensa de otra manera. Sino que nosotros debemos ser transformados cada vez en la renovación de nuestro entendimiento y así podremos saber la perfecta, agradable voluntad de Dios. Solamente a través de un cambio estructural de pensamiento, al ser trasladados del reino de la luz del reino de las tinieblas al reino de la luz, o sea, del reino de Babilonia, del dominio hegemónico de las tinieblas, de Babilonia, del mal, nosotros hemos sido trasladados al reino de la luz, al reino de Dios. Un ejemplo muy palpable de todo esto es lo que dice Gálatas 3. Yo quiero verlo en pantalla, 26 en adelante hasta el 29. Note bien aquí qué dice esto. Esto es un ejemplo palpable, como voy a poner otros ejemplos importantes a través de esta charla, que nos hablan acerca de cómo nosotros sustituir en la vida práctica, así como le pasó a estos personajes, estas historias que la Biblia habla, que hablaban de la mentalidad, que hablaban del pensamiento humano, de cómo usted debe vivir y debe operar en el reino de Dios. Pues por eso que Gálatas 3, 26 al 29 dice, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El verso 27 dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y el 29 dice, y si ustedes son de Cristo, note bien todas estas frases extraordinarias que hablan a favor nuestro. Pablo está describiendo nuestra herencia, Pablo está describiendo nuestro legado, Pablo está describiendo nuestro llamado. Pablo está declarando quiénes somos en Dios. Está declarando nuestra identidad. Si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Ahí cualquier persona al oír esta frase comenzará a flipar, comenzará a alegrarse rotundamente de esta declaración que Pablo está haciendo. Y no es de menos porque es la gran verdad. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos hijos de Dios. Todos nosotros fuimos bautizados en Cristo. Ya no somos esclavos, ya somos libres. Y somos uno en Cristo. Usted podrá decir amén. Usted podrá estar diciendo ahí, yo soy un heredero, yo soy un hijo de Dios. Y es la verdad. Porque eso es lo que somos literalmente. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Bueno, en palabras sencillas, Pablo lo que está tratando de decirnos a nosotros es que todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios es, nos pertenece. Todo lo que Dios tiene, lo voy a repetir, y todo lo que Dios es de nosotros. Al estar unidos a Él, al ser sus hijos, al ser bautizados en Cristo, al ser linaje de Abraham, o sea, haber sido, somos descendientes de la fe de este gran hombre llamado Abraham.
Somos herederos de la promesa de vida eterna. No sé si usted puede decir amén con esto, porque esto es algo muy grande. Es una gran noticia para nosotros. Todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios es, nos pertenece. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es que somos gente de prestigio, somos gente que tiene una investidura muy alta. Tenemos una gran alta estima, tenemos un gran valor para Dios. Mis amados, aquí está Dios hablando que somos cabeza. Dios está diciendo que ustedes no son cola. Ahora bien, yo tengo que pararme aquí porque si no digo la totalidad del mensaje de lo que Pablo está diciendo, pensaría que estoy predicando un evangelio de la prosperidad. Y no es lo que quiero hacer. Ahora bien, aunque todo eso es verdad, aunque todo eso está a nuestra cuenta, aunque todo eso nos favorece y potencialmente nos pertenece, Pablo dice algo interesante luego, siguiendo esta misma línea, porque es lo que él quiere recalcar en el verso de Gálatas 4. Gálatas 4:1. Mire qué dice Pablo, luego de decir todo esto. Luego de decir que somos hijos de Dios, luego de decir que somos bautizados en Cristo, luego de decir que no hay esclavo ni libre, varón ni mujer, o sea, no hay ninguna distinción ni de sexo, ni de estado de libertad, ni de estado social, por ejemplo, ni de estado político, ni de estado económico. Todos, no hay acepción de personas para Dios, en otras palabras. Aunque dice somos unos en el Mesías, somos unos en Cristo. Son noticias muy grandes. Y somos, dice, linaje de Abraham. Y somos herederos de una promesa. Él ahora en el capítulo 4:1 ahí nos da la clave de cómo nosotros podemos acceder, entrar prácticamente, evidentemente en nuestras vidas esas promesas. Cómo yo puedo experimentar en mi vida todo lo que Él dice. Cómo yo puedo vivir en mi vida todas esas promesas. Gálatas 4:1 dice, nótelo aquí en la pantalla. Dice, pero también digo, usted ve que dice, pero también digo, usted tiene que tener mucho cuidado y tener mucho ojo abierto cuando la Biblia le da muchas palabras hermosas, como Pablo está diciendo, pero también tiene que tener cuidado en los peros que la Biblia tiene. La palabra pero aquí te ecualiza, te redirecciona, te abre los ojos. Y es lo que yo quiero hacer hoy porque Dios, todo esto está disponible para nosotros. El crecimiento, la prosperidad, la salud mental, la salud física, todo está disponible en el cielo, en Dios para nosotros. Ahora bien, hay peros. El pero es como diciéndome a mí, necesitas cambiar ciertas cosas en tu vida. Necesitas modificar, redireccionar tu camino. Y en este caso es una mentalidad. Por eso dice, pero también les digo, entre tanto, que el heredero es niño, wow, el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Note bien estas palabras. Dice, Dios nos está diciendo aquí a través de Pablo, que aunque seamos herederos, que aunque seamos hijos de Dios, que aunque seamos un conquistador, que aunque seamos nosotros creyentes ya nacidos de nuevo y salvos, aunque tiene y no lo puede tocar, aunque tú lo poseas, no puedes acceder a esa gracia, a esa promesa que Dios te está dando. Y la causa es clara. Él lo dice muy claro, porque eres inmaduro. Es interesante notar la palabra niño ahí, porque dentro de la Biblia, este tema de ser un hijo de Dios en la Biblia es muy interesante. Es uno de los principios más grandes que tiene la Biblia. O sea, la Biblia puede definirse como la historia de un padre y una familia y sus hijos. Cuando estudiamos los conceptos de hijo en la Escritura, vemos que los hijos, hay 5 acepciones para hijos. Una de ellas es esta. Y la concepción aquí de hijo aquí es la palabra tecnón, que significa un hijo inmaduro, un hijo pequeño, un hijo que no ha desarrollado su madurez, en otras palabras. Es un inexperto. La palabra ahí es inmadurez.
Mientras seamos inmaduros, mientras seamos niños, nunca podremos acceder a nuestra herencia. No podemos acceder a lo que Dios ha determinado que tú y yo vamos a vivir. No es el diablo, mi amado. No es el diablo tu enemigo mayor. Eres tú mismo. Es tu inmadurez que te ha detenido, que te tiene detenido quizá en este momento, pero qué bueno que Dios está hablándonos a nosotros hoy para que nosotros podamos entrar en ese crecimiento que Dios quiere en nuestra vida y que rompamos esta cadena de inmadurez que nosotros hemos llevado. Porque Él dice que una persona que es un niño, que es inmadura, es como si fuera un esclavo. Es un esclavo. En otras palabras, la inmadurez hace que tú sufras esclavitud, que estés oprimido, que estés detenido en tu proyecto, que estés detenido en tu llamado, que estés detenido quizás de servir a Dios en tu iglesia local. Dios está diciendo que Babilonia está diseñada y fue diseñada, las tinieblas fueron diseñadas en la realidad que vivimos para mantenernos inmaduros. Es por eso que el mundo dice que prosperemos conforme al mundo. Si la economía está bien, prosperamos. Ese es el mundo. Nos dice el mundo que si tengo un buen trabajo, una buena carrera, si no tengo un buen trabajo, una buena carrera, una buena conexión, nunca lo lograré. En otras palabras, el reino de Babilonia siempre está peleando, siempre está en una confrontación con las ideas del reino de los cielos en nuestra mente. La verdadera guerra espiritual no es con el diablo, la verdadera guerra espiritual es con las ideas que nosotros manejamos. Yo pregunto hoy, ¿cuáles son las ideas que tú estás manejando? ¿Es la Biblia tus ideas? ¿Es la Biblia donde tú sacas la fuente de tu pensamiento? ¿O es lo que dice el mundo? ¿O es lo que dice la opinión pública, lo que dicen los periódicos, lo que dicen los tiempos? Lo que dice cualquier persona famosa por ahí, los influencers, los modernos influencers, o es lo que está diciendo la Biblia. Es por eso que no podemos echarle la culpa a las circunstancias del mundo por nuestra falta de crecimiento, por nuestra falta de consolidación, por nuestra falta de prosperidad, por estar todavía esclavizados a un sistema que lo único que quiere es mantenerte literalmente en cautiverio. Tengo una buena noticia para todos los que me están escuchando. El problema está en nosotros. El problema es una carencia de ideas, de pensamientos del Dios. El problema radica en la ausencia de que la palabra de Dios esté cimentada en mi corazón. En otras palabras, el problema son los pensamientos que usted maneja. ¿Cómo usted piensa? Por eso dice el verso, tal cual el hombre es, eso es lo que es, cómo piensa, es lo que es. Tú eres lo que piensas. Son tus pensamientos que te han llevado al lugar donde tú estás ahora. Es la manera como tú piensas. Es la manera como tú procesas las ideas. Es la manera como tú actúas en el momento importante, decisivo de tu vida para poder lograr lo que Dios ha determinado que tú eres. Tú eres un heredero. Tu identidad está bien definida en la Escritura. Tú fuiste lleno, el hombre fue lleno de autoridad. Dios le proveyó al hombre todo lo que necesitaba. Dios le dio al hombre la dignidad que él necesitaba para tener una autoestima correcta en la vida y poder alcanzar todo lo que el reino de Dios ha determinado. Es por eso que puedo decir claramente, abiertamente, al estudiar estas palabras, que el problema más grande que tiene el reino de Dios y que tiene el pueblo de Dios no es el diablo. El problema más grande que tiene el reino de Dios es la inmadurez. Es la falta de crecimiento. Existe un aborto en el crecimiento del creyente. Y lo que hace a un creyente maduro es la habilidad de creer y confiar en Dios. Y esto está basado en la mente, en el pensamiento. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y en otras palabras, Abraham creyó y le fue contado por madurez. Abraham fue maduro en el momento decisivo que tuvo que tomar la decisión de abandonar su casa, su tierra y su parentela a un lugar que él no sabía. Y a través de ese creer en Dios, de confiar en Dios y todo lo que vino después,
hasta el día de hoy, la cual tú y yo somos herederos, como dice el texto de Gálatas, somos sus descendientes, por eso es el padre de la fe. Él creyó en todas circunstancias, él le creyó a Dios. Los sabios dicen que Dios lo probó 10 veces y las 10 veces él la superó. 10 pruebas tuvo Abraham decisivas en su vida que produjeron, mis amados, el sello de ser el padre de la fe. Es el paradigma de todo creyente. Abraham es el modelo perfecto de un hombre que cree en Dios. En muchas áreas de su vida, el mundo y las circunstancias le enseñaban que él no iba a progresar, que él no iba a crecer, que no iba a avanzar. Pero la Biblia nos muestra la historia de un hombre que se trascendió a sí mismo, un hombre que se venció a sí mismo, un hombre que creyó y le creyó a Dios y por eso pudo vencer en todas las áreas. Ahora bien, mire, note algo aquí. Yo quiero ahora traer otro verso importante y examinarlo para que vea que la mentalidad es muy importante en la vida de un creyente. Mire lo que dice Génesis 26, 1 al 3. Esto es muy importante que usted lo vea detenidamente. Estamos hablando del reino de Babilonia versus el reino de Dios versus el reino de Babilonia. Y estamos diciendo que el reino de Babilonia, el reino de los cielos, el reino de Babilonia, es una forma de pensar. Usted quizás puede estar en la iglesia, en una congregación local, en una congregación de fe, y alabe a Dios y le sirva a Dios y todavía usted tenga una mentalidad babilónica. Usted podrá quizás estar en una mentalidad babilónica todavía. Cuando ya posicionalmente ya usted está en el reino de Dios. Pero prácticamente, porque mentalmente usted está aprisionado con pensamientos negativos. Génesis 26, 1 al 3 dice, note bien, aquí hay un ejemplo claro también en otro patriarca llamado Isaac, donde nos muestra algo interesante. Génesis 1, 26, 1, 3 dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. O sea, le está declarando algo histórico, que su propio padre vivió lo mismo que Abraham vivía. Hubo un hambre muy fuerte en la tierra. Y dice la escritura que se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Note aquí bien. Lo primero que hay que notar. Nos vamos a seguir leyendo para yo poder explicar esto bien, porque esto es muy importante, los sucesos que están pasando aquí. Aquí se denota la mentalidad de este hombre que, aunque era un patriarca, al principio de esta historia muestra una debilidad en su pensamiento. No estaba pensando bien. Dice la escritura en el verso 2, y se le apareció el Eterno, Jehová. Le doy gloria a Dios porque Él siempre está buscándonos a nosotros para que nosotros nos redireccionemos en su reino. Eso es lo que Dios está haciendo contigo. Cada vez que tú vas a una congregación, cada vez que tú escuchas un mensaje como este que estamos hablando, cada vez que tú escuchas una charla de cualquier predicador, y más en tu congregación local, es Dios hablándote, queriéndote hablar para que tú vuelvas a su reino. Por eso dice la escritura que Él se le apareció a Jehová y le dijo, tú ves, Dios, la forma más precisa que en la cual Dios va a tratar contigo y conmigo es con su palabra. Por eso dice, le dijo, y no desciendas a Egipto. Escucha bien, no desciendas al mundo. Habita en la tierra que yo te diré. Dios le da un mensaje directo, porque Dios tenía un propósito con él. Mira qué dice el verso 3 ahora. Dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Había una condición de Dios aquí para Dios estar con él, que él permaneciera como forastero en esa tierra que él estaba ordenando que se quedara. La voluntad de Dios para él en ese momento era el que él se quedara en ese lugar. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré, note bien aquí, esto es interesantísimo lo que está diciendo Dios aquí, porque dice, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre.
Aquí está Dios estableciendo aquí, transfiriendo, está aquí consolidando el mismo pacto que hizo con Abraham, que es el pacto abrahámico. Note bien las mismas que le dio las mismas promesas. El pacto abrahámico ahora está, el 4 no, el 4 no todavía, no, deja el 4 ahí. Es el 12 y el 13 ahorita que vamos a ver. Es el 12 y el 13, acuérdate, vamos a ver. Note bien, estoy explicando esto porque es importante. Le da el mismo pacto, el pacto abrahámico, se lo traspasa a Isaac. ¿Por qué? Porque todos los pactos en la Biblia son transgeneracionales. Cuando usted estudia el concepto de pacto en las Escrituras, nota que todos los pactos bíblicos tienen 5 partes. Y una de ellas es la continuidad del pacto, que es el quinto. Donde Dios entonces traspasa de generación en generación el mismo pacto. Por esa razón tú y yo somos salvos hoy. Porque es el cumplimiento del pacto abrahámico, ya que el pacto abrahámico, el pacto davídico, el pacto en el Sinaí, el pacto davídico y el nuevo pacto también, todos están conectados. En el pacto abrahámico, que es un pacto mesiánico, donde la simiente que es Jesucristo vendría a ser la bendición de las naciones. ¿De cuáles naciones? De todas las naciones de la tierra. Ahora bien, Dios está aquí en un proceso embrionario, o sea, de génesis del pacto. Primero lo hace con Abraham y luego lo hace con Isaac, que es lo que estamos estudiando aquí. O sea, estamos aquí estudiando el pacto abrahámico en su máxima esencia, donde Dios tiene un propósito muy grande con Isaac. Pero aquí hay un pacto que hay algo, una condición de Dios estar con él en ese pacto, y era la obediencia de Isaac. Era la forma como él debía pensar en ese momento en la cual se suscitó un hambre. Note que se suscitó un hambre. Dios creó en las circunstancias de Isaac para ver cómo él pensaba un hambre, así como lo hace con nosotros cuando nos trae necesidades, cuando tenemos algún inconveniente en nuestra vida. Eso no es casualidad, mi amado. Dios lo que está viendo a ver cómo usted piensa, si usted elige a Dios o elige el mundo. Y aquí vemos que inicialmente, como dice el verso 1, nótelo en la pantalla, por favor, ponerlo de nuevo. Notamos el verso 1 que vemos que Isaac, en el primer verso vemos que Isaac pensó naturalmente. Y ustedes dirán, Isaac pensó naturalmente, sí, al igual que tú y yo. Al igual que todos nosotros, que siempre nosotros lo primero que reaccionamos es naturalmente. Como piensa Babilonia. Él pensó en el sistema del mundo. Él fue a buscar refugio o pensó buscar refugio en Egipto, que es una tipología del mundo. Nótelo bien. Se presenta un hambre como la que se presentó en el tiempo de su padre, y lo primero que él quiere hacer es ir al rey de Abimelech. Lo que él trató de decir, lo que él hizo aquí es que lo que él trató de hacer y decir era lo que él necesitaba del mundo, o lo que el mundo, lo que él necesitaba era el mundo que se lo podía dar. Él estaba diciéndonos a nosotros aquí hoy, y lo estamos estudiando, que el mundo era su recurso, que todo lo que él necesitaba para poder satisfacer su necesidad, y era cierto que había un hambre, pero él lo que quiso decir al tratar de irse al mundo estaba diciendo que el mundo podía satisfacer su necesidad. Pero gloria a Dios que Dios tenía un propósito con él, porque ya había concertado un pacto con su padre. Usted ve que los méritos de los patriarcas es importante en la vida de nosotros. ¿Por qué todavía Dios sigue insistiendo con nosotros, aunque nosotros le damos la espalda muchas veces? Es motivado por el pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y todos los creyentes luego de eso son beneficiados por estos méritos, porque ellos concertaron un pacto que se convirtió en un pacto incondicional, eterno para siempre. Es lo que Pablo dice en el libro de Gálatas, porque por el pacto eterno, dice. Ese es el pacto que hizo con Abraham, que era un pacto universal, que era un pacto de gracia, que era un pacto con el Mesías mismo, porque el Mesías era el punto álgido y fundamental dentro de ese pacto. Y es lo que estamos viendo aquí.
Por eso Dios dispensó esa revelación para que él pudiera redireccionarse en su pensamiento. O sea, su pensamiento le estaba diciendo, yo puedo resolver mi problema en el mundo. No sé si lo está notando. Entonces Dios se le aparece, ya que su mente fue atacada por el hambre. Así somos nosotros también, tan vulnerables en nuestros pensamientos, que cuando vemos una circunstancia en nuestra vida, nosotros reaccionamos de la misma manera. Hambre significa que no había lluvia en ese tiempo, y era lo que significaba. Significaba que no había plantío, significaba que los animales estaban muriendo, significaba que no había que comer, que no había que beber. Y él reacciona de esa forma, pero gloria a Dios que Dios se le reveló. Es por eso que vemos en el verso 2 lo siguiente. El verso 2 dice literalmente, míralo ahí en la pantalla, y se le apareció Jehová y le dijo, Dios siempre te va a hablar. Dios siempre, en el momento que tu mente ha flaqueado, en tu momento más difícil, Dios siempre hablará. Y le dijo, no desciendas a Egipto. ¿Por qué? Porque él sabía que él era susceptible a ir a Egipto, al mundo. Y ahí le da la orden que él quería, quédate en la tierra que yo te diré. Es por eso que, mire, observe qué dice ahora el verso 2 y 13. ¿Qué pasó aquí? La historia nos demuestra 12 y 13, 26, 2 y 13. Génesis 26, 2 y 13. La Biblia nos está diciendo aquí que él escuchó a Dios. Gloria a Dios, los que obedecen a Dios. La mente que obedece a Dios verá victoria, verá crecimiento. Y lo que Dios quiere que tú entiendas hoy, que el reino de Dios es la forma en la cual tú piensas. En los puntos de inflexión, en los momentos difíciles que tú enfrentas en tu vida. Génesis 26, 12 dice, 13. Y sembró Isaac en aquella tierra. Escúcheme, por favor, esto es tremendo lo que tenemos aquí. Y sembró Isaac y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Dios. Note cómo la obediencia produce el cambio de mentalidad. Luego de que Dios habla, viene cómo las ideas que Dios nos transmite son las ideas que necesitamos para poder ser bendecidos. La bendición tiene que ver con la obediencia que tú tienes. La bendición tiene que ver con la capacidad de cambiar mi mente y redireccionarla a la voluntad de Dios. Es por eso que tenemos aquí que dice, el varón no solamente fue bendecido, se enriqueció, fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Noten las palabras, los adjetivos que utiliza la Biblia para describir la bendición que Dios le dio. La capacidad que él tuvo, la plasticidad cerebral de cambiar su mente y redireccionarla y adecuarla a la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios en su vida la que produjo esta bendición, esta prosperidad, este enriquecimiento. Y lo hizo no solamente rico y próspero, sino que lo hizo poderoso, dice la Biblia. Es tremendo esta escritura. Y es ahí donde nosotros fallamos. Aquí es el punto donde nosotros fallamos muchas veces también. Ahora, nóteme por qué. Dios le dice, tengo que tratar con tu mente. Tengo que tratar con tu sistema de creencias, con tu sistema de pensamiento. ¿Crees que porque por ti mismo puedes prosperar? ¿Crees que por tu propia fuerza puedes ser enriquecido? ¿Crees que por tu propia fuerza puedes ser poderoso? Y piensa que yendo al mundo vas a prosperar. Eso es lo que está pasando aquí. Es un caso de cambio de mentalidad aquí de Dios. Es por eso que Dios le dice, quédate en el lugar que yo quiero. Es a mi manera. Es en mi terreno. Que aunque no tenga agua, que aunque no parezca que vas a ser prosperado, obedéceme de todas maneras. Créeme. Atrévete a cambiar tu mente. E Isaac dijo, sí, te voy a obedecer. Prospérame. Vio, esa es la mentalidad. Ahora, el reto era que él no tenía mucho que sembrar. El reto aquí era que el piso estaba duro. El reto era que no había lluvia. Porque había una hambruna. Aunque no tenía que sembrar y aunque el piso estaba duro y aunque no había lluvia,
Póngame mucha atención, mi amado. Aunque todos los elementos naturales estaban en su contra, él le creyó a Dios. Él siguió confiando. Él siguió creyendo en la palabra de Dios. Porque cuando alguien piensa y cree en la palabra de Dios, póngame mucha atención, amado, aunque los elementos visibles, naturales que tú estés viendo y que son una realidad, cuando tú le crees a Dios pueden cambiar. No solamente pueden cambiar, Dios lo cambia. Es el elemento milagroso, es el elemento de Dios en tu vida. Dios cambia tu situación. ¿Cuántos me están entendiendo? Esto es importante que usted lo entienda. Dios, él sembró con el piso así duro. En otras palabras, las leyes naturales no obedecieron el sistema que Dios había establecido natural, sino que Dios le dio una orden a la tierra que aunque estuviera dura, produjera. Dios estableció a través de un decreto que la tierra, aunque estuviera seca, creciera el plantío. El milagro más grande no fue que Dios le dijo que se quedara, sino que él tuvo fe. Él le creyó a Dios en sembrar en tierra seca. Él sembró en una tierra improductiva, en una tierra que no tenía la capacidad para producir. Pero gloria a Dios que Dios estaba en medio. Que aunque no hubiera lluvia, y más grande, él, al creerle a Dios, la Biblia dice, tome nota aquí, que la tierra produjo y él cosechó al 100 por 1, sin lluvia. ¿Lo puede ver? Este es el poder del pensamiento. Dios le enseñó algo. ¿Qué le enseñó Dios? Y eso es lo que Él quiere enseñarnos hoy para que nosotros pasemos inmediatamente del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y es que el sistema del mundo, Dios le enseña que el sistema del mundo, aún con lluvia, no te va a prosperar. Póngame atención, por favor. El sistema del mundo, con todo ahí preparado, con todo disponible, no te va a ayudar. Lo que te va a ayudar es el reino de Dios que trabaja con principios. Son los principios del reino que te van a prosperar. No pienses, no puedes pensar en las condiciones, ni si puedes hacerlo o no. Tú debes aplicar los principios que Dios te dio. Y uno de ellos es lo que está tratando de decirnos, es la obediencia a través de una palabra directa que Dios te da, que cambia tu mentalidad, que cambia tu procesamiento, tu manera de pensar. ¿Cree usted que él no cambió su manera de pensar inmediatamente? Yo estoy convencido de que cuando él vio que esa tierra sin agua, seca, comenzó a producir, su mente fue transformada, su mente fue cambiada y entendió que el mundo no depende de que todos los elementos estén ahí juntos, sino que depende solamente de creerle a Dios a través de su palabra. Es tener una mentalidad correcta. No fue ni siquiera el sembrar, para que usted me entienda, fue la mentalidad. Fue antes de sembrar, porque sembrar es producto de la mentalidad que usted tiene luego de que Dios la cambia. Es por eso que nuestra lucha no es contra el diablo. Usted tiene que entenderlo aquí, sino con el sistema del mundo que nos está influenciando. Vamos a las congregaciones locales, cantamos las canciones de Dios, vivimos diciendo gloria a Dios, pero cuando salimos de ahí nuestra mente nos traiciona. Es nuestra manera de pensar, es por eso que Dios quiere bendecirnos más de lo que nosotros imaginamos. Es más, ya Dios nos bendijo en todos los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que está pasando que no se manifiesta? Esa es la idea. Es lo que yo tengo una buena noticia hoy para ti, para enseñarte. Es la mentalidad. Muchos están operando en el temor, en la culpa, en el estrés, en el miedo, en la vergüenza. Pero Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero también dijo, en mí tendrán paz. Él dijo, quieto, yo he vencido al mundo. Y lo que vence al mundo es la fe. Fe es oír la palabra de Dios y accionarla. Eso cambia tu mente. Es por eso que tú debes entender que tú eres de este mundo. Tú estás en este mundo.
pero no eres de este mundo. Tu fuente viene de arriba. Mire otro ejemplo importante aquí. Yo quiero que vayamos ahora a Marcos 8, 22, 26, porque esto es importante que usted lo vea. Y vamos a analizar esto también detenidamente para que usted pueda ver lo que está sucediendo aquí. En Marcos 8, 22 dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y el verso 26 dice, note bien estas palabras, y lo envió a su casa diciendo: no entres a la aldea. Note bien, aquí hay una paradoja importante. Aquí que está la enseñanza básica de todo. No entres a la aldea. Dice, lo envió a su casa y luego dice, no entres a la aldea. Aquí hay como un anacronismo, Ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Cómo va a ser eso? Que Dios te sana, te restaura y que no se lo diga a nadie. Vamos a ver ahora qué es lo que está tratando de decir. Ponemos poder el verso 22 para que pueda notar esto. Mire, vamos a analizar esto. Jesús está ofertando el reino de Dios. Dice la Biblia que llega a un lugar llamado Betsaida. Y como siempre, en los lugares que él iba, sanaba todo tipo de enfermedades. Porque era una de las señales de que el Mesías había llegado. Nunca antes nadie había sido sanado, que un ciego de nacimiento había sido sano. Y este es un caso importante aquí, porque aquí habla cosas tremendas esta porción de la obra y del llamado de Jesucristo en su ministerio en la tierra. Cuando le traen al ciego y le rogaron a él que lo tocase. Entonces dice la escritura, el verso 23, pongan atención, que cuando Yeshua comienza a emprender el ser sanidad, toma al ciego de la mano y lo saca afuera. Lo saca del lugar donde él residía. Y lo que hace es que escupe en sus ojos y le pone las manos encima y le pregunta si veía algo. Ahora póngame mucha atención, por favor, porque hay mucha gente que ha especulado mucho en cuanto a esto de escupir. Y dicen que los profetas eran gente muy excéntrica y que hacían cosas raras. Yo he oído mucha gente diciendo esto, pero eso no es lo que está pasando ahí. Este es el cumplimiento de lo que la tradición hebrea ha dicho por muchos años. Hay una tradición en el pueblo de Israel que enseña que cuando el primogénito de Dios viniera, y ese es el Mesías, sanaría con su saliva. Lo que él está haciendo aquí es un cumplimiento profético de una enseñanza que ha traspasado al pueblo de Israel de generación en generación. Lo que certifica esto es no la excentricidad de usar saliva, señores, sino que era el cumplimiento de la mesianidad de él, de que él era la certificación de que Yeshua era el Hijo de Dios, el Mesías que vendría a restablecer el reino davídico y a todas las funciones que él vino a hacer. Una de ellas era salvar a la humanidad, una de ellas era restablecer el judaísmo, una de ellas era sanar a las personas, restituirlas nuevamente a ser funcionales en el reino de Dios. Todas las enfermedades que usted puede notar que él sanó, tenían todas que ver con traerlo de vuelta socialmente a un pueblo de gente santa, un pueblo de gente redimida, un pueblo de gente apartada para Dios. Como un ciego, un cojo, una mujer del flujo de sangre podía vivir socialmente dentro de una nación de gente santa, de gente pura, porque la base de la sociedad en la cual Dios quiere formar, el reino de Dios, es un reino de gente sana, pura, libre. Entonces lo que él estaba haciendo era cumpliendo un llamado como el Mesías de Israel,
porque en Él se cumplen todas las profecías y Él era el instrumento de redención del Señor. Esto es una señal para nosotros y para todo el mundo de que Él es el Mesías de Dios. Como hay otras señales en las Escrituras que Él hizo. Por ejemplo, como cuando la mujer del flujo de sangre tocó sus alas, dice. Eso estaba profetizado ya en el libro de Malaquías, dice la Escritura. Cuando dice que en sus alas, que es un hebraísmo que significa zigzit, esos flecos que le salían y ella fue redimida, ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Él vino a cumplir las promesas que se le hicieron a los patriarcas. ¿Cuáles son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob, de lo que estamos hablando. Ahora bien, la Biblia dice luego, el verso 24, que cuando él hace eso, le pregunta si veía. Y él mirando dijo, veo hombres como árboles, pero no lo veo claro. Dice, pero los veo que andan. O sea, él no veía claro con la primera puesta de la mano. Ahora bien, vamos a ver. Luego lo puso otra vez la mano. Tú ves, le puso de nuevo la mano. Esto habla de la restauración completa que Dios hace en la vida de un ser humano para que pueda ver. Para que pueda ver. El ver en las Escrituras es una tipología de entendimiento. El ciego es alguien que no puede ver la voluntad de Dios. Esto es lo que está tratando de decir este texto. Que el que está ciego, que es una tipología del hombre en pecado, del hombre que perdió su posición en Dios y que ahora el Mesías viene a traerlo de vuelta al reino de Dios. Y ese era ciego, o sea, no entendía, no veía. Entonces, cuando Él lo restaura y pone la mano una vez, era señal de su primera venida. Y que cuando le pone las manos de nuevo, por eso dice, luego puso otra vez las manos, era la señal de su segunda venida, donde completamente Él redimirá al mundo. Y dice, y lo hizo que mirare. Y ahí ya dice la Escritura que Él pudo ver. Y dice, y fue restablecido, como Él hará en su segunda venida, cuando restablezca la humanidad. Dice, vio de lejos y claramente a todo. Ahora viene el punto central de lo que yo voy a decir. Ya termino con esto. El tiempo se nos ha ido, ya estamos terminando esta charla. Esperamos poder nosotros creer que ha sido bendecido usted con estas palabras. Ahora bien, aquí está la paradoja. Luego de que Él está restablecido completamente, le dice, y lo envió a su casa diciendo, no entres a su aldea y no le digas a nadie en la aldea. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo puede irle a su casa si luego Él le dice, no entres a la aldea? ¿Cómo es eso? Esto es una paradoja. Porque Él le dice, te envío a tu casa, nótelo, pero no entres en la aldea. La pregunta es, ¿la casa de Él no está en la aldea? Claro que sí. Ahora, Él está diciendo otra cosa aquí. Él está diciendo otra cosa, porque cuando alguien es restablecido, cuando alguien ya cambia su manera de pensar, cuando alguien cambia su manera de entendimiento, como este hombre fue transformado a través del Mesías de Israel, el hombre destinado por Dios para redimir al hombre. Este ciego es una tipología de una persona que no piensa correctamente, ya que fue el pensamiento incorrecto que llevó a Adán y Eva a transgredir el mandamiento de Dios. Y aquí está haciendo Dios una reparación de eso para dar una enseñanza a nosotros hoy día de cómo pensar correctamente. Lo que Él estaba tratando de decirle era, te restauré. Tú eres una persona restaurada, ya estás en el reino de Dios porque estás viendo claramente, estás entendiendo. Lo que Él estaba diciendo, no vuelvas a pensar igual que la aldea en la cual tú estabas aprisionado. Le estabas tratando de decir, no pienses como tu aldea piensa. Ya tú ves claramente. Por eso dice, ve a tu casa, pero no entres a tu aldea. Le está diciendo, tu aldea es la representación del mundo. Que aunque tú vives en el mundo, en otras palabras, tú no eres de este mundo. Tú perteneces al reino de Dios, porque el reino de Dios es un pensamiento, es una manera de entender la realidad basada en la palabra de Dios. Pero hay gente que necesita ser restaurada con una visión correcta, como este ciego fue restaurado, para que pueda entonces vivir en un mundo y vencerlo.
y poder vivir una vida no conforme al mundo, sino conforme al reino de Dios. Por eso termino aquí. Yo creo que es importante que entendamos esto. Voy a repetirlo. Voy a ver, mire lo que dice Proverbios 23, lo que iniciamos. ¿Cómo dice? ¿Se acuerda? Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Usted es lo que piensa. La pregunta mía es hoy, ¿qué piensa usted? ¿Qué está pensando hoy? Yo espero que yo haya hecho mi trabajo para que usted pueda entender que usted debe pensar lo que la Biblia dice. La Biblia es su fuente de pensamiento correcto. Todo pensamiento vago, todo pensamiento contrario al reino de Dios es un pensamiento contrario a la Biblia. Mis amados, gracias por estar conmigo. De verdad, para mí ha sido un honor inmenso estar aquí nuevamente. Le habla a su hermano Luis Fernando Graciano. Esperamos tenerle próximamente, el próximo miércoles con nosotros, donde estaremos hablando otro tema de interés para su crecimiento. Así que gracias de verdad por estar con nosotros. Y le pedimos, por favor, que llame a nuestras oficinas, por favor. Necesitamos escuchar de usted. Nuestro teléfono es el 809-567-7675, la extensión 231. Ahí habrá personas, mire, del reino para ayudarle a usted en cualquier petición, en cualquier ayuda que usted necesite, mi amado. Y también puede llamar al WhatsApp, al 829, como ve en la pantalla, 889-4712. Gracias de verdad, mi amado. Gracias de verdad por estar con nosotros. Esperamos que estas palabras hayan sido de bendición para ustedes. Y le deseamos una gran semana, que tenga un resto de semana agradable. Y le bendecimos con gracia y paz del Señor. Bendiciones.